una patología tumoral. Un carcinoma es una patología frecuente que puede generar esta obstrucción endoluminal y condicionar la atelectasia de todo el emitorio. Otra cosa, como pueden imaginarse, cualquier cosa que obstruya el bronquio principal puede generar una atelectasia obstructiva. Cuerpos extraños en niños o en pacientes que están en tapones mucosos también pueden generar una obstrucción completa. ¿En quiénes vamos a pensar en tapones mucosos? En pacientes asmáticos y en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Son pacientes que pueden o que son más proclives de generar tapones mucosos que generen atelectasias más extensas, ¿no? Entonces, quiero que entiendan la fisiopatología de la atelectasia y dónde tiene que estar la atelectasia para que esta condicione una clasificación completa de todo un emitorio. Aquí tenemos un ejemplo, una opacidad completa de todo el emitorio derecho, y vamos a ver los hallazgos que van a caracterizar a una atelectasia. Como se está colapsando toda la vía alveolar a este nivel, la atelectasia es una pérdida de volumen. Al generar una pérdida de volumen, lo que va a hacer es traccionar. Las atelectasias en este caso traccionan. Entonces, si se dan cuenta, las estructuras movibles o desplazables del mediastino, como la tráquea y la silueta cardíaca, van a ser desplazadas o traccionadas hacia el lugar donde está la atelectasia. Entonces, una característica es, como la atelectasia significa pérdida de volumen, va a generar tracción hacia ese mismo lado. La tráquea está desviada, la silueta cardíaca está desviada y traccionada hacia el lado izquierdo. Si comparamos esta imagen con cómo se vería representada en una tomografía, la tomografía tenemos la imagen al lado derecho, pues vamos a ver cómo el emitórax izquierdo está adecuadamente ventilado, que sería toda esta región que estamos visualizando. Incluso a veces de manera compensatoria empiezan a ventilar mucho más, hay un enfisema compensatorio en estos pacientes. Y el pulmón colapsado se ve completamente hiperdenso también aquí en la tomografía, ¿no? Todo esto está colapsado, pérdida de volumen, y por eso se fracciona todas las estructuras desplazables del mediastino, ¿no? Los grandes vasos y la silueta cardíaca quedan desplazados. Y ahora tienen que entender también la diferencia de otra forma de colapso pulmonar. Una cosa es que el pulmón o que el parénquima pulmonar colapse porque ya lo que está obstruyendo un bronquio, y otra cosa es que el parénquima colapse porque lo están aplastando desde fuera. Cuando lo están aplastando desde fuera, ambos son formas de atelectasia. Una es una atelectasia obstructiva porque está generándose por una obstrucción bronquial, y el otro tipo es una atelectasia pasiva porque está siendo comprimida por algo de fuera, que puede ser derrame pleural o, en este caso, un neumotórax. A la izquierda vemos el neumotórax, que es cantidad de aire que se está colocando entre las dos hojas pleurales, entre la hoja parietal y la hoja visceral, y va a generar un aplastamiento y colapso pulmonar del parénquima que está quedando, en este caso, del pulmón derecho. Entonces, ambas son formas de colapso pulmonar, pero la fisiopatología es diferente y la imagen radiológica es completamente diferente. En una se ve completamente negro y en la otra blanco, o sea, radio lúcido en un neumotórax y radio opaco o hiperdenso en una atelectasia obstructiva. Entonces, esa diferencia, entendiéndose que ambos son colapsos pulmonares, pero la fisiopatología es diferente y por lo tanto la expresión radiológica también lo es. El derrame pleural. Para tener un neumotórax completamente opacificado es necesario ocupar todo o que el volumen sea importante, ¿no? Más de 2 litros de líquido pleural para generar una opacificación completa del emitorio. Entonces, de esta parte de la presentación vamos a recordar que el espacio pleural es un espacio virtual, es un espacio que normalmente tiene líquido, pero es escaso volumen, no más de 5 mililitros, no más de 5 mililitros.
Y recordemos que el recubrimiento pleural tiene pliegues o finaturas hacia los procesos, hacia la cesura, ¿no? Hacia la cesura mayor y la cesura menor. En ambos hemitórax, y usualmente vamos a encontrar recesos postofrénicos que son pliegues finos o con morfología aguda hacia el proceso entre las costillas, el diafragma, hacia el proceso entre el diafragma, el corazón, y hacia aquí adelante también entre las costillas, pared torácica y el corazón o el mediastino, y entre las vértebras, los cuerpos vertebrales y el mediastino, ¿no? Son los recesos pleurales donde va a depositarse usualmente con más frecuencia los derrames pleurales. Entonces, entendiendo bien, aquí tenemos una imagen coronal y una imagen axial donde estamos representando las dos láminas pleurales y entre ellas el espacio potencial que hay en arte del proceso pleural. Es importante que reconozcan dónde está el espacio que se va a llenar cuando hay derrame pleural para que lo busquemos tanto en rayos X como en tomografía. Ahora, una salvedad aquí es que la ecografía es una herramienta muy importante en la evaluación del derrame pleural. Entonces, aquí tenemos las tres formas de visualizar un derrame pleural. Derrame pleural es cuando hay un exceso en la producción o una disminución en la reabsorción, ¿no? del líquido pleural, o porque simplemente está ingresando una cantidad anómala de contenido patológico como sangre en el proceso pleural, ¿no? Entonces, tenemos estas tres modalidades: rayos X, ecografía y tomografía. Los rayos X, la imagen que usualmente más se pide son las radiografías frontales, usualmente el póster anterior, a menos de que el paciente esté postrado, y en un paciente postrado se hacen anteroposteriores, porque el paciente no puede colocarse en hiperestación y abrazar el equipo. En estas imágenes frontales, el volumen para que recién pueda verse un derrame pleural suele oscilar entre 175 y 200 mililitros, a diferencia de las imágenes laterales. Un rayos X lateral con 50 a 75 mililitros ya se puede ver. ¿Por qué? Porque en el lateral lo que se va a ocupar es el proceso posterior, los procesos postofrénicos posteriores, y esto se visualiza más claramente en el lateral. La ecografía y la tomografía aquí tienen un mayor rendimiento, una mayor sensibilidad, porque son capaces de detectar derrames pleurales en el límite de lo que es patológico. O sea, desde 5 mililitros ya es visualizable tanto en tomografía como en ecografía. Una ventaja de la ecografía comparado con la rayos X es que la ecografía nos va a permitir ver si este derrame pleural es loculado, y además nos va a permitir hacer estudios guiados, ¿no? Para tocentesis, sobre todo cuando está loculado, cuando el volumen es pequeño y hay riesgo de generar un pneumotórax cuando el volumen del derrame pleural es pequeño. La tomografía, que también permite identificar derrames pleurales con volúmenes pequeños de 5 mililitros, ¿no? Y además lo que permite la tomografía es buscar la causa o las potenciales causas que estén condicionando este derrame patológico. Muy bien, aquí tenemos una tabla donde más o menos se describen las formas, ¿no? de producir derrame pleural, tanto por exceso de una producción del líquido pleural, como se ve en la causa más frecuente, ¿no? Insuficiencia cardíaca, que usualmente suele ser bilateral, asimétrica, ¿no? Cuando hay hipoproteinemia por distintas causas, por una causa nefropática o por causa hepática directamente, derrames paraneumónicos asociados a neumonías, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad al país con el derrame. Cuando la reabsorción del líquido pleural está disminuido, ¿no? Cuando hay infiltración por carcinomatosis microtípica pleural, esto suele suceder cuando hay el crecimiento de la presión venosa central, o en el caso de que tengamos un transporte anómalo de líquido desde el espacio intraabdominal,
esto se ve en pacientes con ascitis a tensión severa, pacientes con cirrosis hepática, pueden generar una transfusión hacia el espacio pleural desde la cavidad abdominal. Muy bien, entonces, como les mencionaba, la radiografía nos permite ver derrames pleurales. Pasen si van a. Pueden pasar, si es que. Como les mencionaba, la ecografía es mucho más sensible que el rayos X y es fácilmente accesible. Y la forma de ver un derrame pleural en ecografía es como una imagen anecoica completamente. Recordemos que la ecografía está basada en un principio de transmisión de ondas mecánicas a través de un medio físico. Los medios que mejor transmiten los ecos son los líquidos, por lo tanto, cuando tenemos una ecografía y vemos un contenido líquido, en este caso derrame pleural, lo vamos a ver completamente negro. Y como los líquidos para ecografía nos ayudan a visualizar las estructuras que están en el fondo, normalmente nosotros no deberíamos ver, si hacemos una ecografía de tórax, no deberíamos ver estructuras más allá que la superficie, porque el tórax está completamente ventilado, un tórax normal, el pulmón del parénquima está completamente ventilado y el aire no permite la transmisión de ecos. Entonces, eso diferencia mucho la presentación ecográfica de un derrame pleural. En este caso, lo que tenemos representado es abundante derrame pleural y es como si estuviéramos mirando la cabeza del paciente aquí arriba, a la izquierda, y los pies del paciente abajo, ¿no? Tenemos la cúpula diafragmática, el hígado, y aquí tenemos el espacio pleural, el espacio torácico, que está completamente ocupado, en este caso por un importante derrame pleural. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar. A la izquierda tenemos una ecografía normal en el que tenemos el hígado. Estas imágenes lo que pretenden graficar es que normalmente nosotros deberíamos, cuando hacemos una ecografía entre el límite entre la parte abdominal y la parte torácica, el hígado se ve claramente. Y como el hígado sí permite transmitir los ecos, se pueden ver las vértebras o la espina a este nivel. Sin embargo, una vez que llegamos a la zona torácica, debido al aire normal que hay en el parénquima pulmonar, no se puede ver los cuerpos vertebrales a este nivel. A pesar de que estén, no los podemos ver porque el gas no está permitiendo la adecuada visualización, y es normal que haya aire dentro de los pulmones. Aquí, cuando tenemos un derrame pleural, el contenido aéreo es desplazado y es reemplazado por líquido, y el líquido sí permite la transmisión de los ecos hacia el fondo, y ya podemos ver la espina a nivel torácico. Entonces, visualizar los cuerpos vertebrales a nivel torácico en una ecografía es un signo de que tenemos un derrame pleural. A pesar de verlo directamente, que nos confirma que esto no es un artefacto, que podamos ver los cuerpos vertebrales por encima de la cúpula diafragmática, ¿no? Esto es el signo de la espina de la columna vertebral en ecografía torácica. Nuevamente, recordemos incidir que en la ecografía el tórax está completamente aireado, y el espacio pleural, que es periférico. Aquí tenemos en la ecografía, recordamos, vamos de superficial hacia profundo. Toda esta parte es la parte parenquimal adecuadamente aireada. Sin embargo, aquí en la parte superficial tenemos una separación de las dos pleuras, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral, y tenemos un contenido anecoico en este espacio. Y se ve delimitado porque, digamos, nosotros para ver a través de la pared torácica, lo que nos limita las ventanas que nos van a limitar los bordes de la ecografía van a ser los arcos costales. Entonces, aquí tenemos sombra de las costillas, y entre las dos tenemos una ventanita por la que podemos visualizar el derrame pleural. Entonces, a esta morfología que le dan así como un cuadrilátero, ¿no? Donde las paredes son la pleura parietal, pleura visceral, la sombra de los arcos costales, limitándolo tanto arriba como abajo. Recuerden, en ecografía, en estas imágenes tenemos la cabeza del paciente aquí a la izquierda y los pies hacia abajo. Entonces nos da un aspecto en cuadrilátero cuando el derrame es de menor tamaño. Como lo he mencionado,
La ecografía nos permite ver esto, que la radiografía no lo podría, radiográficamente no podríamos verlo. Radiográficamente solo se vería como derrame, pero la ecografía nos permite ver si está loculado. Entonces, si tiene sospecha, si de repente le hacen a un paciente que tiene un derrame pulmonar importante, toracocentesis, y no tiene líquido después de la toracocentesis o tiene muy poco líquido, tienen que sospechar, adelante, pasa. Tienen que sospechar de que este derrame puede ser loculado. Entonces, si está loculado, la aguja de toracocentesis solamente ha podido pinchar uno de estas loculaciones, se drenó y luego ya no puede drenar más líquido. ¿Cómo pueden confirmar esto? Rápidamente con la ecografía torácica para descartar un derrame tabiquado. En este caso también tenemos la ecografía también nos permite ver consolidaciones. No es lo mejor, obviamente en consolidaciones idealmente es pero también nos permite ver, en este caso un derrame pleural que es este líquido anecoico alrededor del parénquima pulmonar. También recordemos el hígado aquí, la cúpula diafragmática y todo esto es la cavidad torácica. Nuevamente aquí igual, hígado, cúpula diafragmática, cavidad torácica. Este espacio que no debería estar ocupado por líquido es el derrame pleural y esto es el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar tampoco debería verse así. Si se dan cuenta, el parénquima aquí pulmonar se parece mucho al pulmón, al hígado. Que es algo que en histología bastante visto, que es cuando el parénquima pulmonar se hepatiza, ¿no? En las consolidaciones. Se llena de los espacios alveolares, son ocupados por proceso inflamatorio y se va vamos a tener un proceso consolidativo con broncograma aéreo, que son estas imágenes brillantes dentro del parénquima. Recuerdan que el gas son dos cosas que se van a ver ecogénicas o brillantes en ecografía. Dos cosas importantes, el hueso y el aire. En este caso tenemos el contenido aéreo dentro del parénquima pulmonar, graficando lo que sería un broncograma aéreo visualizado ecográficamente. Muy bien. Hay un término que tienen que entender el derrame pleural, que es la cruz pleural, el derrame pleural subpulmónico. Que en realidad es un derrame pleural normal, solo que por la localización que este tiene, recibe este nombre. ¿Y por qué recibe este nombre? ¿Por qué se categoriza de esta manera? Porque se suele subdiagnosticar, porque no suele ocupar los espacios que normalmente ocupan. Normalmente cuando un paciente está en hiperestación, el derrame pleural va hacia las zonas gravitatorias, por gravedad se va a ir a las zonas de declive. Sin embargo, cuando el derrame es pequeño, el líquido pleural va a localizarse justo por debajo del parénquima pulmonar y no va a discurrir hacia los procesos. ¿No? Cuando tenga esta concentración se localice solo debajo, va a ser difícil verlo porque se va a ver como en este esquema se ve como si solamente la cúpula diafragmática derecha estuviera un poco más elevada y desplazada lateralmente. Esto es un signo de que hay un derrame subpulmonar en este paciente, ¿no? Cuando hay un aplanamiento de la cúpula, las cúpulas normalmente son bien convexas hacia el espacio torácico. Cuando esta convexidad se pierde, se aplana, hay un elevamiento y lateralización, nos debe hacer sospechar de que estamos frente a un derrame subpulmonar. Como pongo acá, suelen pasar desapercibidos, no suelen a veces diagnosticarse. Y puede ser tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo, ¿no? En el hemitórax izquierdo hay un hallazgo más que nos permite sospechar de que hay un derrame subpulmonar, que es cuando el espacio, la distancia que hay entre la aparente cúpula diafragmática, recuerden, cuando tenemos un derrame subpulmonar, lo que nos parece que estamos viendo que es la cúpula diafragmática, ya no es la cúpula diafragmática, porque la cúpula no la estamos viendo. Vamos a dibujar aquí. La cúpula real probablemente se encuentre la cúpula diafragmática realmente
adecuado sería el derrame subpulmonar. Que se estaría traslapando, ¿no? que formaría esta como que continuidad con lo que aparentemente es la cúpula diafragmática. Por eso es que suele pasar desapercibido. En este caso lo que va a generar es una distancia anormal entre la cúpula diafragmática cuando se ocurre en el epítolis izquierdo con la burbuja gástrica. ¿No? Usualmente una separación de más de 2 centímetros debe hacernos sospechar de que estamos frente a un derrame subpulmonar. Y en este caso lo ideal sería hacer o agregar una incidencia lateral para confirmar el diagnóstico. Aquí tenemos ejemplos. Aquí se ve como si la cúpula diafragmática estuviera elevada. Comparamos con la contra lateral, una cúpula diafragmática elevada. Pero sin embargo, acá hay un hallazgo más que nos hace pensar que sí estamos frente a un derrame pleural, que es que el receso prostofrénico ya se obturó. Pero van a haber situaciones en las que este receso no está obturado, sobre todo cuando el derrame subpulmonar es pequeño. Solamente lo vamos a ver como una elevación, como una falsa elevación del diafragma. Porque esto no es el diafragma, recordad, aquí tenemos un derrame pleural. El diafragma debe estar por aquí abajo, el verdadero del nombre. Como lo decía, esto se confirma fácilmente en una radiografía lateral. Aquí vemos el derrame pleural subpulmonar y cómo cuando se extiende hacia el receso posterior, que es el que usualmente primero se llena, aquí sí lo vemos completamente obturado. Completamente obturado. Nuevamente aquí en el lateral lo que nos hace pensar que como es el diafragma, nuevamente el aplanamiento, ¿no? el diafragma no suele ser tan aplanado. Y bueno, aquí es completamente visible la obturación y el derrame hacia el receso posterior. Aquí les pongo un ejemplo de un derrame subpulmonar izquierdo. Aquí es mucho más sutil. Aquí casi podría pasar como una radiografía normal. Así que no se pueden, o sea, de hecho, la sospecha clínica es importante. El paciente tiene que tener sospecha de que hay un derrame pleural. Y si encontramos esto, damos cuenta de la distancia que hay. Aquí está la burbuja gástrica y la distancia, ¿no? Tenemos una distancia marcadamente incrementada, normalmente esto no supera el centímetro. Es pequeño, usualmente la burbuja gástrica está inmediatamente inferior a la cúpula diafragmática izquierda. Entonces, significaría que esta cúpula que estamos viendo aquí no es una cúpula real. Esto es derrame subpulmonar y realmente la cúpula diafragmática debería estar por aquí. ¿No? Aquí se ve un poquito de obturación del seno costoclínico también, que nos ayuda. Y nuevamente, la imagen lateral es contundente. En la imagen lateral sí es claro el diagnóstico, no existe sospecha. Y por eso que usualmente les pedimos, ¿no?, que pidan las dos incidencias. Porque pueden haber derrames subpulmonares que hasta nosotros se nos puede pasar porque tenemos un volumen alto de radiación diaria. Entonces, ¿dónde no se pasaría? ¿Dónde es imposible que alguien no vea la función pleural? En la lateral. En la lateral vemos que el derrame subpulmonar en este caso, claramente visualizado como obturación del seno costoclínico posterior. Finalmente aquí, ¿no?, elevación también, el nivel del derrame pleural con aplanamiento anterior de su característica. Entonces, más o menos para que vaya quedando claro y ordenándose todo lo que estamos diciendo, encontramos que en la radiografía vamos a ver a partir de más o menos 50 a 75 mililitros, sobre todo porque se va a obturar el proceso posterior, cuando tenemos una radiografía lateral. Cuando el derrame es pequeño y lo vemos en una radiografía frontal, usualmente el derrame tiene que alcanzar entre 175 y 200 mililitros para poder visualizarse como obturación. Volúmenes un poco menores a este se van a ver como derrames subpulmonares, que es lo que ya hemos visto. Cuando el derrame incrementa, al inicio se ve como una obturación de los recesos, que es hacia donde va el líquido, hacia la zona de declive. Cuando el volumen crece y alcanzamos el litro, 2 litros, ya se ve la morfología en menisco clásica de un derrame pleural. Y bueno, en el diferencial que estamos revisando, que son emitores completamente no clasificados, se alcanzan con volúmenes mayores a 2 litros, normalmente alcanzan hasta los 5 litros por un derrame masivo. Ya lo hemos estado viendo, pero aquí tenemos ejemplos de cuando el derrame es pequeño, entre 75 y 100 mililitros, solo genera una obturación. Esta es una radiografía normal
vemos que el receso costofrénico es agudo y tiene el borde con los cuerpos vertebrales y el emidiafragma van a tener esta forma aguda, ¿no? Con un pico. Y aquí está lo patológico, se obtura, no se ve el límite, se ve ocupado, lleno, ya pierde esta morfología aguda. Y aquí, ¿no? en una frontal, en una radiografía frontal, nuevamente el volumen para ocupar este receso es mayor, estamos hablando de 260. Esta es una radiografía normal. Vemos nuevamente, igual que en la posterior, el seno costofrénico lateral es agudo, ¿no? Bien agudo, y se desplaza hacia es lateral, y justo lo limita tanto los arcos costales como el emidiafragma y con esta morfología muy aguda comparado con esta obturación. Hago zoom porque también estas obturaciones son a veces sutiles, ¿no? Si uno no se da cuenta, no las visualiza. Usualmente lo que hacemos cuando vemos radiografías, si se dan cuenta, para evaluar los espacios pulmonares vamos a encontrar espacios solamente pulmonar, van a estar limitados por las costillas. Si se dan cuenta que hay arco costal anterior, arcos costales posteriores, y entre los arcos costales anteriores y posteriores van a formar como si fuera una cuadrícula de Mitchell. Entonces, nosotros cuando evaluamos las radiografías, usualmente que queremos buscar patología que esté directamente en el parénquima, vamos a buscar los Mitchells que están respetando, donde no hay hueso. Aquí tenemos costilla, costilla, costilla y todo esto es parénquima. Aquí estamos seguros de que cualquier cosa que veamos a este nivel va a corresponder al parénquima. A diferencia de que si encontramos un nódulo por aquí, puede ser un nódulo que está en cualquiera de los tipos costales también. Entonces, usualmente para buscar lesiones pulmonares, lo que se recomienda es buscar en estas islas respetadas de parénquima pulmonar. Nuevamente buscamos aquí, está completamente respetado, y la radiolicencia normal, a diferencia de aquí. Vemos este espacio que debe estar variado, está completamente clasificado aquí también, y forma una especie de menisco, ¿no? Un pequeño menisco durante el proceso. Y un menisco clásico, radiográfico que ya habrán visto en sus prácticas clínicas, cuando el volumen alcanza el litro, 2 litros, recién se ve esto. Entonces, realmente cuando uno ve un derrame pleural con menisco en un paciente, es muy poco probable que este paciente necesite un marcaje ecográfico, porque pues, tenemos 2 litros de líquido para poder sacarlo, es bastante seguro. A menos de que se haga la toracocentesis nuevamente y esté loculado, tabicado, y ahí hay que confirmar con ecografía y hacer la toracocentesis guiada. Nuevamente, el menisco no solamente se ve, ¿no? En este caso, en esta radiografía, cuando el volumen alcanza estos tamaños, en tomografía también se ve el signo de menisco. Recordemos o recuerden que el rayos X es solamente de tórax. Las proyecciones anteriores son un paciente parado, erguido. Las tomografías siempre son con el paciente en decúbito. Entonces, las zonas de declive van a ser diferentes. Cualquier patología que tenga una distribución que se ve influenciada por la gravedad se va a ver diferente en radiografía como en tomografía. ¿Qué patología se ve influenciada por la gravedad? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es diferente cuando el paciente está en decúbito que cuando está de pie. La situación de las áreas que se van a congestionar solamente son las áreas en decúbito, las áreas en declive. Entonces, si el paciente está parado, van a ser las bases. Pero si el paciente está echado o recostado, un buen tiempo recostado, las áreas que se van a acentuar van a ser los segmentos posteriores. En este caso, el paciente está en decúbito en la tomografía, entonces por eso vemos que el menisco se va y el derrame se va hacia la extremidad posterior. Y también tiene esta morfología en curva, ¿no? Y esta pequeña, digamos, este parénquima que está un poco de retorno, que en esta tomografía del parénquima, en esta ventana, es una ventana mediastinal, el parénquima se ve completamente hipodenso, ¿no? Completamente negro. Y esta parte que está limitando el derrame pleural hacia adelante es como una especie de banda densa,
más gruesa en el lado derecho que en el lado izquierdo, usualmente esto es parénquima colapsado. El parénquima colapsado es atelectasia. En este caso, atelectasia no es por obstrucción, sino es una atelectasia pasiva, no por compresión. Es el derrame pleural el que está aplastando el parénquima, por eso es generalmente atelectasia pasiva. Diferente al otro caso que hemos visto. Muy bien, aquí otro caso de un derrame pleural importante. No genera clasificación completa de todas las emisoras, pero sí mayoritaria, ¿no? y tienen el signo del menisco. Pero aquí vemos la importancia de la ayuda o por qué después de encontrar estos hallazgos es necesario hacer una tomografía. En estos pacientes, sobre todo, si no se tiene la causa del derrame pleural. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, la tomografía revela nuevamente que hay un derrame pulmonar importante. Sin embargo, debido a la sospecha en este paciente que tenía un CA de mano, había sospecha de que este sea por secundarismo, ¿no? Y eso nos permite ver la tomografía. Vemos aquí en la parte posterior del derrame pleural, en la lámina parietal, vemos que hay un engrosamiento nodular que realza el contraste. Esta tomografía está contrastada. Este realce nodular heterogéneo terminó siendo infiltración carcinomatógena del cáncer de mama, un secundarismo de cáncer de mama, que está condicionando este derrame pleural. Entonces, para buscar la patología que está asociándose hacia nuestro diagnóstico inicial, que ya sabíamos que había un derrame pleural, en este caso por la sospecha, por el antecedente del cáncer de mama, había necesidad de descartar secundarismo pleural, y se encontró. Aquí tenemos un diagnóstico diferencial del derrame pleural, sobre todo del que tiene una morfología en menisco. En este caso es un paciente que ha tenido infecciones, que ha tenido un proceso infeccioso basal izquierdo y que ha generado engrosamientos pleurales, tractos fibróticos y que han generado esta elevación del diafragma, contracción. Y vemos, ¿no?, que la distancia con la burbuja aérea está contigua, o sea, está traccionando el hemidiafragma. Y la diferencia es la morfología que tiene, ¿no? Aquí vemos que es una morfología más como en pendiente, ¿no? Que es lo que, en este caso, lo que nos diferencia de un menisco. Lo que vamos a mirar a la diferencia, pues, por lo de un derrame pleural. El derrame pleural va a ser diferente de acuerdo a la posición del paciente. Cuando el paciente está cuando está de full. Nuevamente les decía, el derrame se va a localizar de manera diferente en la zona. Cuando está en decúbito se va a hacer las zonas posteriores, basal posteriores. ¿En quién vamos a ver esto? En pacientes que están hospitalizados en unidades críticas, pacientes con fractura que no pueden movilizarse. Se pide radiografía torácica, pero la radiografía ya no es de pie, son pacientes semi-sentados o acostados. En estos pacientes no vamos a esperar a ver un menisco, no vamos a esperar a ver obturación del seno costofrénico, no es lo habitual. ¿Por qué? Porque el derrame se va a extender por toda la región posterior del espacio pleural y se va a ver así. Incluso puede verse como aumentos de atenuación difusos, ¿no? Aquí no está completamente pacificado porque aún puedo ver un trama vascular a través de la radiografía. Se ve mucho más denso que el lado izquierdo, pero no puedo definir, no es como el caso inicial en que se ve completamente blanco, que es cuando el derrame está ocupando todo el pulmón. En este caso es el mismo paciente que es el mismo paciente al que se le ha hecho ecografía de abajo, solo que se le ha hecho una paciente que se ha repuesto, que está reportado. Solamente esto lo vamos a ver en radiografías portátiles en pacientes en unidades críticas. Hay que entender por qué el derrame pleural se ve diferente en este paciente. Un hallazgo frecuente también es el tumor fisural, ¿no?, en la cisura fisural, ¿no?, que es cuando hay derrame pleural o el líquido pleural se confina hacia una de las fisuras y nos da una morfología como de discoide, con bordes claramente definidos, ¿no?, porque obviamente los bordes de esta lesión son el espacio pleural, por eso los bordes son completamente definidos y lisos, ¿no? Lo que lo diferencia, y cuando se pone una radiografía lateral se localiza claramente en lo que correspondería a la fisura menor en el hemisferio derecho. Estas efusiones, usualmente, como la mayoría de efusiones, van a responder si es que se trata de la causa de fondo, ¿no? A
habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, si le posicionamos al paciente, va a haber una resolución de esto. No son pseudotumores, por eso, porque son tumores que, o pseudotumores, imágenes pseudotumorales, que después del tratamiento de la patología con la insuficiencia cardíaca van a resolver a las horas. Desaparecen a las horas. Tumor fantasma también hay. El hidronemotor es importante que sepan reconocerlo, ¿no? Y es lo que lo diferencia de un derrame pleural en el que se ve el flujo clínico es el nivel hidroaéreo, ¿no? Un nivel completamente horizontal que va a separar la parte pulmonar de la parte del contenido aéreo en el tórax del contenido líquido pleural. Y bueno, esto ya para continuar el diagnóstico de tórax pacificado, cuando tenemos un derrame severo que alcanza de 4 o 5 litros de refrigeración, como es, va a generar un efecto de masa, va a generar un desplazamiento de las estructuras desplazables son movibles dentro del mediastino. La tráquea está completamente desplazada, la cinta cardíaca también se desplaza hacia contralateral, ¿no? Y aquí tenemos patologías que pueden condicionar eso, ¿no? La ansiedad es una de las cosas más frecuentes, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de trauma, un hemotórax con fracturas costales puede condicionar lo mismo. Un derrame silente crónico como en tuberculosis también puede condicionarlo. En el derrame pleural en insuficiencia cardíaca ver esto es sumamente raro, no aquí cuando el derrame es sumamente completo, lo que estamos viendo aquí en el centro, que parece que tiene la densidad como si fuera el hígado, es el pulmón colapsado. El derrame pleural aquí está condicionando una telectasia pasiva de todo el pulmón derecho. Esto es imposible de ver en el rayo X. En el rayo X solamente vemos todo blanco. Aquí no podemos ver dónde está el pulmón colapsado, no vemos nada. Ponemos líquido en el espacio pleural y en la tomografía sí podemos visualizar el pulmón atelectasiado, atelectasia pasiva. Y aquí, ¿por qué el mediastino no se desplaza tanto? Puede ocurrir que no se desplace tanto porque aquí tenemos una compensación. Este espacio o este efecto de masa de este importante derrame pleural está siendo compensado porque hay un pulmón que se está colapsando. Entonces tenemos atelectasia y tenemos derrame pleural. Entonces entre los dos pueden estar compensando y haciendo que la línea media o las estructuras mediastinales no se desplacen. Hay que tener eso en cuenta también cuando nos encontramos en esta situación. Una situación en la que sí no se va a desplazar la línea media es en una neumonía. Una neumonía extensa de todo el hemitórax no va a generar desplazamiento de las estructuras de la línea media, como aquí vemos, ¿no? La tráquea está central, el borde lateral derecho de la cinta cardíaca está justo a la derecha del borde del cuerpo pulmonar. Y un hallazgo característico de la neumonía es el troncograma aéreo. Finalmente, el último diagnóstico diferencial de un hemitórax pacificado es un paciente que se le haya sacado todo el pulmón, un paciente neumonectomizado. ¿Qué nos vamos a sospechar de que lo que estamos viendo aquí? Porque nosotros, esto de aquí, la imagen a la izquierda, es un paciente que tiene horas de haberse hecho la cirugía. Entonces, si le toca una radiografía a un paciente que recién le han hecho una neumonectomía completa de un hemitórax, de todo un pulmón, el espacio que estamos siendo ocupado va a ser reemplazado por aire. Y se ven aquí los clips metálicos de sutura en el hilo. Y usualmente se tienen que se extraen las costillas 6 por 7 del hemitórax comprometido, ¿no? Que son hallazgos que nos van a hacer sospechar de que sí, si es que no tenemos el antecedente, el paciente llega, no sé, un NN llega atropellado y no sabemos qué es esto. Si encontramos los clips metálicos de sutura, ausencia del arco postal que nos haga sospechar que ha tenido una neumonectomía, pues ya no estamos tranquilos de que. Y además lo que ocurre es, conforme va pasando el tiempo, este aire va siendo reabsorbido y va empezando a ser ocupado por el tejido cicatrizal, el fibro cicatrizal, que empieza a traccionar, ¿no? A los 5 meses más o menos ya tenemos una completa pacificación y tracción, ¿no? En este caso el paciente tiene este control radiográfico después de un año y vemos como el hemitórax derecho está completamente pacificado. ¿Qué
esto sería lo que ya entraría en los medios circunferenciales. Está siendo traccionado, pero lo que nos diferencia de una telectasia obstructiva es que aquí tenemos los pies metálicos y la ausencia del arco costal, ¿no? En relación al antecedente de la cirugía. Muy bien, chicos, no se olviden todo lo que hemos visto. Vamos a descansar para entrar a la parte práctica.